El ser humano, en su mezcla de inseguridad, temor e ignorancia, nombra y empieza a adorar a las fuerzas que lo rodeaban como dioses. El sol, el primer objeto de adoración que cuando se escondía temíamos que no vuelva a salir, era el que acababa con la oscuridad donde nos acechaban los depredadores. El fuego, otra fuente de seguridad y fortaleza, luz en la oscuridad y calor en el frío, como también la herramienta que nos ayudaría a cocinar nuestros alimentos. Así fue como múltiples dioses fueron creados por el humano. El agua, las estrellas, los cometas, los eclipses, las tormentas, entre otros, se convirtieron en objetos de adoración para tratar de explicar los fenómenos que no entendía el ser humano primitivo y para explicar su propia existencia, surgiendo así el animismo, que argumentaba que todo tenía un alma o un espíritu. Poco a poco, gracias a los mitos y leyendas de cada familia, de cada clan, cada pueblo fue personificando a los dioses, dándoles una identidad y personalidad propia, en donde existía un dios para cada fuerza y sentimiento que el ser humano no podía explicar científicamente, y por ende entendía que eran manifestaciones o incluso caprichos de un dios. Se sabe que el intercambio de mitos y cuentos entre diferentes tribus dio paso a que se formen las grandes comunidades y sus creencias. El dios del rayo, la diosa del amor, el dios de la sabiduría, la diosa de la siembra, de la lluvia, de la fertilidad, entre muchos, son ejemplos de los dioses que existían y variaban dependiendo los mitos e historias de los pueblos que se establecieron a lo largo del planeta. Esto dio paso al politeísmo, la creencia en varios dioses, en donde la religión empieza a organizarse y a ser asociada con el poder. Se puede decir también que en este momento fue donde unos pocos se dieron cuenta que con la religión podían dominar y estar por encima de las masas, en donde los reyes y sacerdotes gobernaban a los simples plebeyos. En la región de Canaán, Mesopotamia, surgen los primeros hebreos, donde se adoraba a Yahvé, quien se convertiría en el Dios que hoy conocemos para los católicos cristianos. Un Dios influenciado por dos religiones o creencias monoteístas. Atón, el dios solar egipcio, que en una etapa del antiguo Egipto se afirmó que era el único Dios, y Asura Mazda, el dios del zoroastrismo persa. Los judíos adoptaron a su religión mitos de diferentes civilizaciones. Ejemplos de ello son la creación en la epopeya sumeria Enuma Elish, el mito del jardín del Edén en el poema sumerio Eneba Am y el diluvio que se encuentra narrado en diferentes civilizaciones y en la epopeya sumeria de Gilgamesh, donde se nombra a Noé. Los judíos, luego de ser esclavizados por Babilonia, quienes destruyeron Jerusalén, empezaron a reunir estos relatos propios y de otras civilizaciones para formar el Tanaj, el cual se convertiría en el Antiguo Testamento y sería traducido por primera vez al griego en Alejandría. El ser humano siempre ha necesitado el creer en algo más para sentirse protegido, para sentir que hay algo más luego de esta vida, para justificar la muerte, sus errores y sus malos actos y sentirse salvado. Pero hoy la religión no es más que una herramienta de manipulación y un negocio redondo que vive a costa de la ignorancia de las personas. Actualmente existen más de 4.000 religiones, cada una con sus creencias y mitología, y cada una con creyentes que afirman que es su religión y que su Dios es el único verdadero. Pero la que cuenta con más creyentes alrededor del mundo es la católico-cristiana, una religión llena de incongruencias y escándalos, donde los propios quienes descatalogaron y asesinaron a Jesucristo fueron quienes adoptaron su religión y la malversaron a su conveniencia para someter al pueblo. En el año 325, Flavio Valirio Constantino II, en el Concilio de Nicea, crea el cristianismo, adulterando las escrituras, y luego en el año 390 se recopilan varios libros para inventar la Biblia, excluyendo a aquellos testamentos que no les favorecían, según cómo buscaban adoctrinar a la gente, y así ir formando el canon hoy conocido. Dentro de todo esto, se inventaron cosas para mantener aún más sometida a la población. El purgatorio, el título de papa, el rosario, las indulgencias que prácticamente eran boletos de perdón que se vendían a los ingenuos para que sean perdonados y así poder entrar al reino de los cielos.
Se inventaron también palabras como la fe, omnipotencia, omnipresencia y mecanismos para controlar las conciencias como premio, castigo, condena,